Hermanos, buenos días. Este tiempo es para poder compartir el devocional diario. En esta ocasión nos ha tocado Primera de Samuel, capítulo 25 y el capítulo 26. Y el capítulo 26 lleva por título David perdona la vida a Saúl en Sif. ¿Ya? Entonces, este, este capítulo se centra principalmente en eso, ¿no? Donde David, sabemos que está siendo perseguido, que en muchas ocasiones la constante en ese tiempo ha sido la persecución de David por medio de Saúl. Saúl lo ha estado buscando para matarlo, ¿no? No para discutir, no para reclamarle, no para castigarlo con algo, sino para matarlo. O sea, David estaba huyendo por su vida, ¿no? Para salvar su vida. David él era perseguido por Saúl, pero en esta parte, en este capítulo, nos habla acerca de que David tiene la oportunidad de acabar con su enemigo. O sea, tiene la oportunidad de quitarle la vida, de desaparecer a Saúl. Vamos a ver, pero cómo es que reacciona David ante esta situación, ¿no? Dice, tenía la oportunidad de acabar con la vida de aquel que procuraba matarlo, ¿no? Como habíamos dicho, y que tanto dolor, sufrimiento, temor e incertidumbre le estaba creando en su vida, ¿no? Nosotros de repente en algún momento nos hemos sentido así, hermanos, ¿no? Con mucha desesperación, angustia, hemos sentido que ya no teníamos más fuerzas, nuestro corazón ha temblado, nuestro ser, sentíamos que ya se desvanecía. eh, y a veces no solamente es un evento, sino que vivir en constante persecución, en constante tensión, para David debió haber sido terrible, hermanos, ¿no? Imagínense vivir mucho tiempo escapándose, no pudiendo ni siquiera poner su cabeza a descansar, siquiera por un momento, sino que él no podía descansar, porque sabía que Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl tenía el poder, porque era el rey. Entonces lo perseguía, imagínense, no ha podido ni dormir. No sé si ustedes alguna vez no han dormido bien una noche. Qué difícil ha sido poder recuperarse, que cómo el cuerpo se siente, cómo se afecta nuestra psicología cuando nosotros no descansamos. Entonces imagínense cómo estaba David todos los días sufriendo persecución. Solamente el Señor pudo haberlo sostenido, ¿verdad? Entonces, él tenía en esta ocasión la oportunidad de acabar con esto, ¿no? Nosotros en algún momento también en nuestra vida hemos querido y si hemos tenido la oportunidad de acabar con aquello que nos generaba angustia, desesperación, dolor, tristeza, incertidumbre, lo hemos hecho sin pensarlo, ¿verdad? Entonces, aquí David tenía la oportunidad, tuvo la oportunidad. Vamos a leer en el versículo 8, donde le dice, ¿no? Entonces dijo Abisai a David, el hombre que fue con David, ¿no? Al campamento donde estaba pues Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Sin embargo, David fue muy astuto y se acercó a donde él estaba sin que pudieran darse cuenta, ¿no? Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe, dice, y no le daré segundo golpe. O sea, tenía tantas ganas de matarlo a Abisai y a Saúl, que le decía, con un solo golpe, con tanta rabia que tengo, con tanta fuerza que puedo tener por la rabia que tengo, yo lo mato en una sola. No vamos a necesitar todavía atacarlo por segunda vez, golpearlo por segunda vez, ¿no? Entonces, miren, encima David tenía el consejo y la recomendación de alguien, ¿no? De que lo haga pronto, ¿no? Ni siquiera estaba solo, sino que a eso le añadimos el consejo que tenía, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo. Y David respondió a Abisai, y esta es la parte más importante de este capítulo, ¿no? Entonces, que nos permite aprender acerca de David, su noble corazón, y cómo él entendía y respetaba y amaba y adoraba al Señor. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y se irá inocente? ¿Quién lo había puesto a Saúl? Era Dios.
Y David decía que no podía tocar al ungido de Jehová. No importaba cuánto había hecho y cuánta amenaza resultaba para él, cuánto sufrimiento le producía. Él dijo, yo no tocaré al ungido de Jehová porque no quedaré inocente, es decir, seré castigado por esa situación. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere o su día llegue para que muera o descienda o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos, ¿no? Entonces, miren, aquí hay aspectos bastante importantes, ¿no? Primero, podría haberlo matado y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque dijo, yo no tocaré al ungido. O sea, tanto era su respeto, su temor, su reverencia al Señor, que él no podía tocar a quien Dios había ungido y había bendecido como rey. Entonces, él, miren, que más allá de sus emociones, de pensar en sí mismo, del daño que le han hecho, de pensar que es justo castigar a este hombre porque le ha hecho daño, en lugar de pensar en su venganza, en su rencor, en su dolor, primero tiene en cuenta qué es lo que piensa Jehová y cómo vamos a afectar lo que Dios ha hecho, ¿no? O sea, él primero piensa en eso, no piensa en otra cosa, ¿no? Entonces, podría haberlo matado, pero David sabía que no era su responsabilidad. Y esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Muchas veces nosotros hemos deseado quizá la muerte de alguien, o cuando alguien ha muerto, entonces nosotros nos hemos alegrado, ¿no? O hemos dicho, ese debería morir, esa persona debería morir, ¿no? Y que de repente si estuviera en nuestras manos, nosotros decidiríamos por qué esa persona muere. Pero David entendía algo, conocía a Dios y entendía que y él sabía que esa no era su responsabilidad, de quitar la vida a Saúl, no era su responsabilidad. Dice, la vida aún de los malos está en las manos de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos entender, hermanos, que aún la vida de ellos está en manos de Dios, porque quien da la vida y quien la quita, dice, es el Señor, dice su palabra. Él es el que da la vida y Él es el que la quita. No depende de nosotros. No deberíamos pensar que pudiera depender de nosotros. No es nuestra la venganza ni la justicia. No es nuestra, hermanos, porque en la palabra dice, mí es la venganza, yo pagaré. Dios a su tiempo te hará justicia, hermano. Donde tú creas que hay una tremenda, tremenda injusticia, donde tú te retuerzas de la indignación y sepas que te están haciendo algo injusto, actúa tú con justicia, porque dice que el Señor a su tiempo ordenará las cosas y dará venganza, porque la venganza y la justicia es del Señor. ¿Ya? Respetó a Saúl porque respetaba a Dios, David. No lo respetó porque se trataba exactamente de Saúl. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces cuando decimos esto, dicen, pero él se lo merece, pero él es así, pero ha hecho todas estas cosas. Miren, Dios es justo. En su palabra dice que Dios es justo, es la justicia misma. Por tanto, jamás Él va a pagar de manera inmerecida a las personas. Dios dice que no puede ser engañado, no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, segaremos. Entonces, las personas que nos han hecho daño en algún momento cosecharán lo que hicieron, hermanos, porque Dios no es justo, no es injusto. Si nosotros decimos, yo tengo que hacer algo para hacerle pagar, o qué mal que la esté pasando también después de todo el daño que ha hecho, entonces estamos diciendo que Dios no es justo, y eso no es verdad, porque a su tiempo, en el tiempo perfecto, Dios va a hacer justicia, no para que tú lo veas, sino porque así debe ser. Entonces, Dios va a hacer justicia, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar al versículo 20, donde dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, pues ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes, ¿no? O sea, David le reclamaba a Saúl y le decía, ¿por qué me persigues, no? ¿Por qué a mí? Tú siendo rey, teniendo tantos hombres,
a tu disposición, teniendo esa posición. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a una pulga? ¿No? ¿Por qué quieres hacerle daño a una pulga? ¿No? Porque David era muy, muy humilde. Sin embargo, Samuel lo perseguía porque sabía que en algún momento él iba a sucederlo, iba a ser grande David, porque Dios había planeado eso con él, ¿no? Entonces, en el 21 también nos dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Entonces Saúl reconoce en ese momento pues que había hecho mal, ¿no? Que aquel que estaba persiguiendo no tenía la intención de asesinarlo, no tenía la intención de matarlo, ¿no? Solo estaba huyendo por su vida. En ese momento David le demostró que no tenía nada en contra de Saúl y que su aspiración o su deseo no era acabar con su vida, ¿no? Entonces, él lo reconoce, ¿no? Ahora vamos a leer el 22, donde dice, David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, ¿no? Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, porque él entró hasta donde Saúl estaba, y los soldados que le cuidaban, porque había alrededor de él, de lo que estaba durmiendo, estaban soldados cuidándolo para que nada le pudiera pasar porque era el rey. Sin embargo, Dios les hizo entrar en un sueño profundo, donde todos se quedaron completamente dormidos, como si no hubieran dormido nunca, ¿no? Entonces no iban a sentir nada. Y David pudo acercarse a Saúl y tener la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, como ya habíamos visto, pero sí para poder probar que él había estado allí y que había tenido la oportunidad, sacó un par de cosas, dice, ¿no? Entonces, eso que sacó él, que dice en el versículo 22, ¿no? Entonces estaba su lanza, ¿no? Entonces le devolvió y le dijo, aquí está, como para que le pudiera demostrar que había tenido la oportunidad y no lo había hecho, demostrándole cuál era la intención, ¿no? Entonces, realmente impresionante, ¿no? Y ahora cómo lo llevamos a nuestra vida práctica, ¿no? A nuestra vida cotidiana, ¿no? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a devolver mal por mal, porque para nosotros pues eso es justicia, ¿no? Y eso está bien, es lo justo, ¿no? Si alguien me hace mal, yo le devuelvo mal también, ¿no? Pero debemos entender que el devolver mal por mal logra multiplicar el mal, el odio y la violencia, hermanos. Nunca para. Ustedes se han dado cuenta que hay situaciones en la vida de muchas personas donde él me hizo y yo le hice, y como yo le hice, él me hizo, y como él me hizo, yo le hice, y al final esto se vuelve un círculo vicioso donde cada uno cree estar haciendo justicia en contra del otro y le hace daño diciendo que esto es por justicia porque la otra persona empezó, la otra persona le hizo algo, ¿no? Entonces esto es seguir el ciclo, ¿no? Seguir el ciclo de la violencia, seguir fomentando el odio y la violencia y nunca romper esta cadena. Dios nos manda a romper cadenas, ¿no? A cortar círculos viciosos, a cortar ciertas tendencias y ciertas costumbres que perduran por años, ¿no? Porque ustedes han visto, hay familias que se pelean que no solamente en una generación, sino que heredan ese pleito, esa contienda a sus familias y luego sus familias a sus familias y esto nunca para. Entonces el Señor nos ha dicho que debemos devolver bien por mal, hermanos, y eso parece completamente injusto, ¿no? Y nos hace pensar, yo no sería capaz de hacerle bien a alguien que tanto daño me ha hecho, ¿no? Pero el Señor nos enseña, hermanos, y nos hace entender, como les decía, que la justicia es de Él. Finalmente, todo lo que hacemos, bueno o malo, lo vamos a tener que asumir, lo vamos a tener que pagar. Por eso es importante nosotros actuar de manera correcta, ¿no? Romper la cadena, porque Dios es el que defiende nuestra causa, hermanos.
Quien pelea por nosotros, dice la palabra, es el Señor. No tenemos que pelear nosotros como que estuviéramos solos y tratar de defendernos y ver si atrás nos ataca alguien por delante, por los costados y estar con miedo y vivir con la ansiedad de que nos puedan atacar, porque dice la palabra que Dios defiende nuestra causa y lo que Él haga será definitivo, hermanos. Lo que nosotros podamos hacer a veces es momentáneo, pero lo que Dios hace es eterno, es permanente y definitivo, hermanos. Así que nosotros debemos estar confiados. Si a veces tenemos miedo, debemos estar confiados en que el Señor defiende nuestra causa y es aquel que está con nosotros por siempre y Él nos va a hacer justicia, Él nos va a guardar de toda trampa, de todo engaño del enemigo, de toda sutileza, Él nos va a guardar, hermanos. Así que animemos en esta mañana a dar bien por mal, hermano. Es fácil dar bien por bien, es fácil dar mal por mal, pero dar bien por mal solamente los hijos de Dios lo hacen. Así que muchísimas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.